Hola queridos amigos, mi nombre es Sofía Dorinskaya, soy doctora y hoy estoy grabando nuevos videos. Decidí revisar sus comentarios. Y aunque saben que no me gusta mucho hablar de mí misma, de cosas personales, porque en general este es un blog más o menos bastante profesional. Una mujer me preguntó cómo logro hacer todo, ya que trabajo, llevo el blog y además tengo que ocuparme de la casa y si alguien me ayuda en las tareas domésticas o no. Y saben, como a veces a la gente le gustan este tipo de videos de charla, decidí responder a ese comentario. Nadie me ayuda en las tareas del hogar. Pero yo de alguna manera, saben, durante toda mi vida he ido recopilando, por así decirlo, ciertas reglas para mí misma sobre cómo organizar mi vida. Quiero empezar desde el principio. A finales de los años 80 y principios de los 90, cuando ya había comenzado la perestroika, empezó a aparecer información. Recuerdo que circulaba una hojita sobre cómo educaban a las nobles rusas. No sé si eso era verdad o no, aunque en ese entonces la gente había como un auge de interés por la vieja Rusia y circulaba esa hojita como si fuera un periódico. De hecho, yo estaba suscrita a ella y me gustó mucho un artículo que venía ahí. Se trataba de cómo educaban a las nobles en el Instituto de Señoritas Nobles y de lo que las maestras les decían a sus alumnas, a sus pupilas, sobre cómo debían comportarse en la familia con su esposo. Y posiblemente era el recuerdo de alguna exalumna del Instituto de Señoritas Nobles. Y ella contó que su maestra dijo que con su esposo debes hacer todo por él, prácticamente así. Debes servirle, debes cumplir todos sus deseos, debes ayudarle en todo, debes ser su apoyo, debes ser su sostén. De hecho, debes dedicar toda tu vida a este hombre. Había mucho de eso. Bueno, ustedes mismas entienden, ¿verdad? Lo que significa servir a una persona. Y cuando yo solo recuerdo que cuando lo leí pensé, ¿cómo es realmente renunciar a ti misma? Es prácticamente poner tu vida en el altar para los propósitos de esa persona. Al final había una frase que decía, si él lo merece. Y esa regla que en ese momento simplemente me impactó. Si la persona merece ese trato. Habiendo vivido muchos años, no tendría miedo de decirlo. Muchas décadas después de que leí ese artículo, yo tenía como 16 años en ese entonces, puedo decir que no solo esa persona debe ser digna de tu actitud, sino que también funciona al revés. Tú también debes ser digna de servirte, porque las relaciones en la familia siempre se basan en el servicio. Nos guste o no, siempre se basan en querer hacerle el bien a la otra persona, más que a uno mismo. Queremos que la otra persona en nuestra familia esté bien, tranquila, cómoda y satisfecha. Pero también funciona al revés, que las otras personas también deben preocuparse de que tú estés tranquila, cómoda y satisfecha. Y que la casa también sea tu refugio. La siguiente idea fundamental me la dijo no tengo miedo de decirlo, una gran persona, una persona grandiosa, matemática, académica. De alguna manera empezamos a platicar.
Y él me dice, ¿sabes, Sonia? No se puede exigir demasiado de los seres queridos. Ese es el segundo pensamiento que me pareció importante. Yo creo que es tan poderosa, es tan fundamental en la relación con los seres queridos, que ya después, al casarme siempre recordé que no se puede exigir demasiado de los seres queridos. Y cuando me preguntan cómo logro hacer todo, pues ya saben, esta regla funciona no solo cuando la aplicas a tus seres queridos, sino también al revés. En mi familia nadie exige demasiado de los demás. Estoy muy agradecida de que la vida me haya unido a una persona que merece el trato familiar que le doy. Y espero que mi comportamiento en mi familia sea digno del servicio que me brinda mi familia, mi esposo y mis seres queridos. Porque esta persona sacrifica mucho. Créeme, para que mi vida transcurra como yo considero que debe transcurrir, tiene que ser así. En cuanto a las tareas domésticas, ¿cómo vivo? Siempre tengo planes. Tengo un plan para la semana, tengo un plan para el día, en los planes del día y en los planes de la semana. Sin duda, tengo asuntos domésticos pendientes. Deben entender que en las acciones y en mis planes existe lo que se llama prioridad de acciones. La prioridad de acciones siempre está presente. Cuando reviso el correo, cuando me escriben, no solo estoy sentada, a veces recibo 100, 120 correos al día y me siento bien cuando salgo del trabajo y no tengo ningún correo sin responder. Si respondes estos correos de manera caótica, simplemente te vas a abrumar y por lo tanto debes tener algún tipo de orden organizado. ¿Cómo responden ustedes? ¿Cómo respondo yo a estos correos? Y sin duda tengo establecidas prioridades sobre a qué correos respondo primero, a cuáles en segundo lugar, a cuáles en tercero y a cuáles en cuarto. También, en cualquier otra acción que hagan en casa, la prioridad de las acciones. Si alguna acción requiere de ustedes más esfuerzo físico, cortar el pasto, pero tienen que trabajar. Sí, pues en algún día cortar el pasto no les da dinero, el trabajo sí les da dinero. Entonces, claro, ustedes eligen qué van a hacer hoy. ¿Qué es su prioridad? ¿El trabajo o cortar el pasto? En un día laboral es trabajo, en un día libre es cortar el pasto, porque si no, se les va a llenar de hierba. Hablando en términos generales, sí, lo siguiente es, ninguno de nosotros nació con una etiqueta que diga que tal persona nació solo para cocinar, o solo para limpiar, o solo para lavar, o solo, no sé, en general como un esclavo del hogar. Ninguno de nosotros nació con esa etiqueta. Por lo tanto, esos maravillosos accesorios como el balde, el trapo, la olla y la sartén, créeme, le quedan bien a todas las personas, tanto a adultos como a niños. Por eso sí, a alguien no le gusta algo, no le gusta el polvo o alguien tiene mucha hambre y tú te estás tardando aquí. Nadie tiene prohibido levantarse y cocinar. Nadie tiene prohibido tomar un trapo y limpiar ese polvo. De nuevo, no puedes exigir demasiado a tus seres queridos y créeme, cuando dejes de exigirles tanto, ellos pueden tranquilizarse y dejar de exigirte a ti. Siempre vive con excelencia, incluso en el hogar.
Sobre la preparación de la comida y poner la mesa, claro, no todos los días pongo la mesa, o bueno, claro, trato de que se vea bonito, de las mejores presentaciones de mesa. Sí, eso es algo que siempre hacemos. Siempre comemos en platos que hay que lavar. Sé que algunos ya están tan desesperados que comen en platos desechables. A mí no me gusta eso. Para mí es más fácil lavar esos 2 o 3 platos que usar platos desechables. Eso no me gusta nada. Pero claro, algunas presentaciones bonitas se hacen cuando hay tiempo o en las fiestas, por supuesto. Ahí sí la mesa se pone según las reglas. Y a mí me gusta una mesa bien puesta. Y hasta tenía libros cuando era más joven, en la adolescencia. Los compraba todavía en la Unión Soviética. Recuerdo que tenía un libro, Reglas de la presentación de la mesa, para escuelas técnicas culinarias o algunas escuelas técnicas de alimentos. Ahí leía, sí, diferentes cuchillos, tenedores, para qué platillos se usan cuáles. En general eso es interesante. De hecho, eso es todo lo que quería decir, cómo vivimos. Y, ¿saben? Hay otro pequeño detalle. Recordemos la perestroika y sus lemas interesantes, como la perestroika empieza por uno mismo. Un buen lema, bien formulado, porque es muy difícil cambiar a otra persona, es imposible cambiar a otra persona. El único universo sobre el que cada uno de nosotros tiene poder es nuestro propio universo. El único universo donde el dueño somos solo nosotros es nuestro propio universo. Por lo tanto, si existen esas personas, ahora no voy a dar ejemplos concretos porque ustedes entienden que hay una enorme cantidad de situaciones de vida que yo conozco. Pero, por ejemplo, hay una mamá que cree que así es como su hijo debería vivir correctamente. Aquí está. Él está arruinando su salud, él así, y el hijo se le escapa y dice que no quiere esto, que no quiere aquello, y que no sabe de vitaminas, que no quiere tomarlas, que no quiere nada. Y la mamá solo dice, ¿qué hago? ¿Cómo rompo esta barrera? Él no quiere. ¿Entiendes cómo es la cosa? No es posible cambiar el universo de otra persona, solo puedes cambiar el tuyo. Por lo tanto, si no lo logras, por así decirlo, implantar en la mente de tu interlocutor la idea correcta, desde tu punto de vista, ocúpate de ti misma. Sobre nuestro trabajo, si alguien no corrige ciertas deficiencias, hazlo tú misma. Créeme, en tu comportamiento hay componentes de neurosis, si no es que la mayor parte, y esa respuesta a ese rechazo puede ser simplemente un comportamiento neurótico. Simplemente, si lo digo más fácil, ya te hartaste. Empieza tú misma a corregir esas deficiencias, haz tú misma la prueba, empieza tú misma a comer como tú creas necesario. Y la situación se resolverá mágicamente. ¿Por qué? Porque las cosas no importan, son tonterías, una taza mal puesta, los platos sin lavar a tiempo, no sé, unos zapatos sucios, una montaña de cosas que según tú, tu adolescente debería colgar o guardar en el closet. Esas cosas sin importancia dejan de ponerte en ese estado, en un estado insoportable. Cuando te conviertes simplemente en un manojo de nervios, empiezas a ver las cosas de manera más sencilla y empiezas a distinguir lo importante de lo que no lo es. Y de repente puedes hablar con tu hijo simplemente de cosas triviales. Oh, qué insignia tan interesante tienes. Oh, están estudiando ese tema. Y de repente tu hijo te ve que mamá dejó de molestarse por tonterías y de repente vio la vida. De repente, frente a ella, vio a una persona, ¿entiendes? Y no un objeto molesto al que hay que darle un coscorrón. Y de pronto lo lograrás. Una simple comunicación humana
que no implica sermonear, que no implica que tengas que ir a algún lado y hacer algo urgentemente, que no implica educación, que no implica ningún proceso grandioso, es simplemente una comunicación humana común. Quizá sobre nada en particular. Nos reímos, nos carcajeamos, el perro se rasca detrás de la oreja, es gracioso, el gato bostezó, se cayó de lado, qué maravilloso, jajaja. O dos gatitos juegan y hacen travesuras y de verdad es divertido. O tu flor floreció, ¿y cómo fue eso? De repente notaste algo de la vida, notaste la vida, subtítulos. Y de pronto hablas de eso con tus seres queridos. Y créanme, es precisamente después de eso que empezarán a tomar en cuenta tus palabras, porque para esas personas, para la gente que te rodea, aparecerás simplemente como una persona. Porque si todo el tiempo andas fastidiando, molestando, y toda tu comunicación se basa en eso, y todos tus gracias, como que los motivos para comunicarte siempre se basan en que algo hay que cambiar, que algo está mal, que hay que hacer algo urgentemente. Alguien se sentó mal en algún lugar, miró de una forma que no te gustó, no vino, no llamó, bueno, cualquier cosa así. Sí, eso cansa mucho, cansa muchísimo. Y la gente termina excluyendo a esas personas de la comunicación. Y eso ya sabes, como un trasfondo. Por eso, por ejemplo, en nuestros formularios de curaduría está escrito que si necesitas una respuesta urgente, pongas en el asunto del mensaje urgente, pero siempre quita la urgencia del asunto si ya no es urgente. Precisamente porque si muy seguido, si se abusa de esto, pues así es la naturaleza, la gente empieza a ignorarlo, ¿entiendes? Y si tú misma te mantienes tranquila, si tú misma entiendes tu propio universo y pones ahí las prioridades correctas, eliminando de esto el componente neurótico, el fuerte neurótico, eliminando la carencia y empezando a alimentarte correctamente, si haces esto, volverás a aparecer para los demás como una fuente de comunicación y empezarán a escucharte. Espero haber respondido a una pregunta bastante cotidiana porque luego sigue una mecánica más cotidiana. Tengo hambre, vas a cocinar, pero no tengo ganas, ya me voy, ¿entiendes? O por ejemplo, quieres hacer algo o bueno, hoy no limpiamos, pues ni modo, mañana limpiamos o pasado mañana limpiamos. Eso no es la base de la vida. Sí, todos toman las cosas con sensatez y en general entienden que su propio universo es lo que pueden controlar y cada quien es responsable de su propio universo. Con todo lo que ya mencioné antes, espero haber respondido a sus preguntas. Gracias por su atención. Hasta el próximo video.